Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa tuvo una aventura y ahora dice que no fue nada físico. Lo descubrí a través de su diario, donde escribe que me engañó con un compañero de trabajo. Planeo decirle a la esposa de ese tipo. Nunca había compartido esto antes, pero me gustaría recibir opiniones. Hace unos 7 meses descubrí que mi esposa, con quien llevaba 4 años casado, tenía una aventura emocional. Ella insistía en que nunca pasó al plano físico, pero más tarde descubrí que eso era mentira. Desde hace un tiempo notaba que actuaba diferente. Hacía todo lo posible por recuperar nuestra relación, le dejaba notas, planeaba sorpresas, incluso organicé una búsqueda del tesoro la noche anterior. El premio final eran entradas para un concierto. Normalmente adoraba este tipo de detalles, pero esta vez apenas mostró entusiasmo y ni siquiera terminó el juego. Eso fue una gran señal de alerta. Una noche salió con una amiga y, dado su comportamiento extraño de la última semana, decidí revisar su diario. Nunca había invadido su privacidad, pero algo no cuadraba. Ahí encontré todo. Para decirlo suavemente, quedé destrozado. La confronté cuando llegó y lo admitió, pero luego me culpó. Me dijo que era infeliz porque yo trabajaba demasiado y el dinero la estresaba. Para contexto, cuando nos conocimos ella ya tenía 2 hijos y ganaba cerca de 6 cifras. Cuando nos casamos, tuvimos una hija juntos. Poco después, quiso cambiar de trabajo para tener más tiempo con los niños, porque con su ex había sido la única que mantenía la casa y sentía que se perdió su infancia. Conseguí que la apoyara en su decisión, aunque eso significó un recorte salarial de 60,000 pesos, lo que nos puso en una situación financiera complicada. Aún así, pensé que valía la pena para que pudiera estar con los niños. Pero con el tiempo nos atrasamos en todo, y después de un año le sugerí que volviera a su antiguo trabajo. A regañadientes dijo que lo haría si era necesario, pero cuando le pregunté cómo se sentía, admitió que lo odiaba. Así que acordamos aguantar un año más, intentar conseguir un ascenso y ver cómo avanzaban las cosas. Ahora entiendo por qué no quería irse, su amante era el conserje de la escuela donde trabajaba. También está casado y tiene 3 hijos. Hasta donde sé, su esposa no tiene idea. Hace 3 semanas, mi esposa se mudó. Ya tenemos los documentos de divorcio listos, solo falta que sean notarizados y enviados. Durante todo este proceso, he tratado de mantener la calma y no hacer nada mezquino. Hemos tenido discusiones, pero nunca frente a los niños. Ahora me pregunto, ¿debería decirle a la esposa de su amante una vez que mi divorcio esté finalizado? Creo que tiene derecho a saberlo. Y si soy honesto, también lo haría por rencor. Se agradecen opiniones o comentarios. Si necesitan más detalles, háganmelo saber, solo intenté no hacerlo demasiado largo para que alguien lo leyera. Comentarios. U/Anónimo 1. Absolutamente, notifica a su esposa. Se merece saber que está con un hombre que no puede controlar sus impulsos. Asegúrate de poder proporcionar pruebas porque ella las va a pedir. Y bravo por ti, buen señor, por tener el respeto propio para divorciarte de una mujer tan vil. Ella destruyó su matrimonio y su familia por un simple conserje. Solo demuestra que no todo el mundo sube de nivel al engañar. OP comentario. Tengo una captura de pantalla del día en que descubrí la infidelidad, donde le envié un mensaje en Facebook diciéndole que se alejara de mi esposa. Hoy no sé por qué lo hice, aparte de que en ese momento no estaba en mi sano juicio, porque tan pronto como me enteré, supe que mi matrimonio había terminado. Pero aún conservo esa captura de pantalla en la que él responde diciendo que lo sentía y que, de todos modos, debería concentrarse en su propia esposa. Creo que esa es una buena prueba. También tengo fotos de todas las entradas de su diario, con fechas y detalles. U/Anónimo 2. Escúchame bien. Presiona a tu esposa diciéndole que si no facilita el divorcio, le contarás todo a la esposa de su amante. Usa esto como ventaja para asegurarte de obtener un acuerdo que te beneficie. Eso es lo más importante ahora mismo. Una vez que el divorcio esté finalizado, haz lo que te dé la gana. OP comentario. No lo he mencionado todavía porque, por un lado, quiero que sea una sorpresa para ambos y no darles la oportunidad de inventar una mentira. Además, en el proceso de divorcio, ambos nos quedamos con lo que trajimos, para mí eso significa todo, y para ella, básicamente nada.
Ya hemos completado la documentación, solo necesitamos que un notario la legalice. U/Anónimo 3. Así que, OP, yo dejaría que el divorcio se finalice y luego la llamaría al trabajo si puedes. Si no, consigue su número de móvil y llámala durante las horas laborales de él. Envía pruebas si las tienes. Si no consigues que te conteste, entonces le enviaría un mensaje de texto o un correo electrónico. Si optas por el correo electrónico, dirígete a su correo laboral si lo tienes. Luego, si fuera tú, denunciaría todo al gerente de recursos humanos una vez que se finalice el divorcio y les haría saber que estás considerando acciones legales porque no hicieron cumplir su propia política de conducta profesional. Como director de recursos humanos, puedo decirte que, a menos que su escuela no tenga una política de fraternización y abogados que simplemente no se preocupen, cosa que dudo, no lo dejarán pasar. Como mínimo, ambos recibirán amonestaciones por escrito con un acuerdo de última oportunidad que prohíbe cualquier relación mientras ambos trabajen allí. Es probable que uno sea trasladado a otra escuela. También es probable que no sean elegibles para ascensos durante un buen tiempo. Como máximo, podrían ser despedidos. De cualquier manera, el precio será alto y el karma les golpeará en la cara. Manténme al tanto. OP comentario. No sabía que podía hacerlo a través de recursos humanos, pero me encanta esta idea. ¿Cómo debería contactar a su esposa? Encontré su correo electrónico en línea y creo que es lo mejor. U/Anónimo 4. Claro, un correo electrónico funcionaría. Debes empezar explicando tu situación de manera clara. Comienza diciendo que es una verdad difícil que necesita leer. Cuéntale que te estás divorciando de tu esposa debido a una aventura con un compañero de trabajo y menciona quién es esa persona, dejando claro que tienes pruebas de la infidelidad. Además, comparte cómo te enteraste y el impacto que esto ha tenido en tu vida. También ofrécele la posibilidad de reunirse para proporcionarle más detalles si lo desea. Como responda ya su decisión. Recuerda que tuve la desagradable tarea de informar a un buen amigo que su esposa le estaba engañando con un compañero de trabajo, y sé que nunca es una conversación fácil. Mucha suerte. U/Anónimo 5. Totalmente. Envía un mensaje con toda la evidencia que tengas. Pero por favor, espera que el abogado te confirme que es lo correcto. Las acciones tienen consecuencias. Odio decirlo, pero si te toca un 50/50, será complicado. Sin embargo, utiliza ese tiempo libre para enfocarte en tu carrera, en autodescubrirte o en nuevas aficiones. Consigue ese ascenso y haz algo genial con los niños una vez que lo logres. Machaca en el gimnasio y no te quedes en casa cuando no estén contigo, eso solo te hará pensar demasiado. Esto no es una fantasía de venganza, pero si te ven prosperando y la amante lo abandona, puede que intente volver a acercarse. No caigas en esa trampa, es el mismo anzuelo y tiene un gancho desagradable. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.